Mesut Özil ha abandonado definitivamente el Arsenal rumbo a Turquía y hoy venimos aquí a analizar en el canal qué ha pasado con el alemán en los Gunners. Bueno, Ili, ¿qué ha pasado? Las delicias turcas, la pasión turca, han seducido a Mesut Özil. Mesut Özil, que bueno, pues ya lleva un tiempo sin jugar en el Arsenal, el muchacho, ¿eh? Sí, hasta el punto de que no estaba ni inscrito en la lista de no estaba ni jugadores inscrito. de la, esta temporada no le inscribieron ni para la Premier ni para la Europa League. Pensábamos que era un tema digno de hacer un vídeo, porque Mesut Özil ha sido durante varios años un futbolista que ha dado mucho juego en la Premier League y tanto por sus buenas actuaciones como también por sus polémicas teníamos que hablar de un personaje de gran impacto en el fútbol inglés. Y por ello, en primer lugar, queríamos comentar, debatir el puesto que tiene en la historia reciente o en la historia en general del Arsenal Mesut Özil, repasar su carrera para ver cómo ha sido este mediapunta alemán, este 10 como los que ya no quedan. Yo, mira, ahora cuando empezamos el vídeo se me ha ocurrido una cosa que... Es un debate interesante. Me recuerda un poco a Alexis Sánchez, en el sentido de que Alexis Sánchez dio un rendimiento fabuloso al Arsenal, fabuloso, pero tuvo dos malas suertes que también ha tenido Özil. Una, coincidir en una época muy mala del club, y dos, una salida por la puerta de atrás. Entonces yo creo que esto, claro, en la historia les va, digamos, van a quedar como futbolistas en un estatus muy por debajo del de leyenda del club, ¿sabes? Sí. Porque para ser leyenda de un club tienes que salir bien y tienes que haber coincidido con un equipo que ganara cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, mucha gente recordará para siempre a los Invencibles, a pesar de que algunos del 11, es verdad que era un 11, hombre, muy top todos los jugadores, pero, qué sé yo, estaba Gilberto Silva, no sé cómo decirte. Pues, no, que Gilberto Silva en un contexto claro, arropado por jugadores mucho peores, pues exacto. No habría triunfado así. No se le recordaría a día de hoy. En cambio, coincidió en que forma parte de un equipo muy triunfador. Entonces yo creo que tanto Alexis como Mesut Özil, digamos, la historia no les va a hacer justicia al rendimiento en general. En el caso de Alexis, extraordinario, y en el caso de Özil, ahora lo hablaremos, pero diría que notable, como mínimo notable, al rendimiento que han dado al club. Lo que pasa es que han coincidido en una época pésima del club. De hecho, hablando de jugadores en activo, pasa un poco con Aubameyang. Aubameyang está dando un rendimiento al Arsenal absolutamente brutal, pero ¿tú crees que dentro de... Claro. O sea, cuando se marche dentro de 2 años, por decir algo, se le va a recordar como Aubameyang, la gran leyenda del Arsenal? Si no gana algo, no. Sobre todo si no gana algo, no. Sobre todo por el club del que estamos hablando. El estándar del Arsenal siempre ha sido históricamente el de ganar cosas. Y ahora está pasando por una etapa que es una anomalía en su historia porque no está siendo un club ganador a pesar de los triunfos en FA Cups. Precisamente por ahí queríamos repasar también, estadísticamente hablando, la carrera de Mesut Özil, porque ha formado parte de 4 plantillas que han ganado la FA Cup, 4 trofeos de la copa más importante de Inglaterra. Tiene en sus vitrinas el alemán, el turco-alemán, el germano-turco, no sé cómo quieres llamarlo, pero bueno, como prefiráis. Y queríamos también recordar su mejor temporada, que fue la 2015-2016. Ninguna temporada de Mesut Özil se ha igualado, yo diría, ya no solo en el Arsenal, sino en general en toda su carrera, a la que lió ese año en la Premier League. 146 ocasiones creó durante todo ese curso, es la mayor cantidad en la Premier League en una sola temporada desde que Opta empezó a recoger datos en 1996. Para ponerlo un poco en contexto, en la temporada 2019-2020 se generó el segundo mejor dato de este ranking, lo hizo Kevin De Bruyne, 136 ocasiones generó, es decir, 10 ocasiones menos. Sí, aquella temporada Mesut Özil dio 19 asistencias, solo 2 futbolistas han superado esa cifra. Si no recuerdo mal, hablo de memoria, desde luego uno es Fábregas que hizo 20, diría que el otro fue Kevin De Bruyne, que empató con Fábregas con 20. Hablo de memoria, pero diría que es así. ¿No fue Henry el de las asistencias? ¿O Fábregas? ¿No tienes ahora No, Fábregas, perdona. Es Henry con 20, Fábregas se quedó, iba camino de superarle en una temporada, la que ganan la Liga con el Chelsea, con Diego Costa, iba camino de superarle, se queda
cerca, pero no lo logra. Y diría, el otro sí que es Kevin De Bruyne, que Sí, alcanzó las 20. Entonces, efectivamente, es Thierry Henry. ¿Te has fijado que esta conversación la hemos tenido hace como 2 meses o 1? Sí, es que ya no, la Seguro. memoria ya no me da. El caso es que aquella temporada, con 18 jornadas, ya llevaba 16 asistencias. Un poco lo mismo que le pasó a Fábregas en esta temporada que yo comento, en que el Chelsea ganó la Liga, que siempre decimos aquella temporada del Chelsea, que fue el mejor equipo atacando en la primera mitad de temporada y el mejor equipo defendiendo en la última, así que el mejor en el global. En esta cifra de las asistencias, una curiosidad es que este análisis lo hace Ordiño, que ya sabéis que es el gran fan del Arsenal, Sí, que trabaja en Opta, y comenta que realmente la segunda mitad de temporada no es que fuera mucho peor de Mesut Özil en ese curso, sino que mide las expected assists, las asistencias esperadas, la calidad de los pases que daba Özil, los pases de gol, y realmente tampoco se movió tanto entre la primera y la segunda mitad de temporada, sino que el ratio de conversión en la primera mitad de temporada era extraordinario. Marcaban muchísimos goles los jugadores del Arsenal y se normalizó en la segunda mitad de la temporada. Es verdad que estos datos, al menos mirando ese curso tan extraordinario, hablan muy bien de Mesut Özil, pero también hay otros que nos sirven para darnos cuenta en la escala de un club como el Arsenal, siempre a nivel Premier League desde el 92, que hay jugadores que están varios escalones por encima. Por ejemplo, se marcha de los Gunners como el cuarto jugador con más asistencias en la historia de la Premier en el Arsenal, muy por debajo de Cesc Fábregas, Thierry Henry y el líder en esta clasificación, que no es otro que Dennis Bergkamp. Claro, pero aquí es un poco lo que hablamos, que estos estuvieron en equipos mucho mejores, entonces claro, digamos que es mucho más difícil conseguir buenas estadísticas en equipos malos que en equipos buenos. Además, Özil también es el cuarto en minutos por asistencia, 283 minutos, es decir, que dio a lo largo de su carrera en Arsenal una asistencia cada 283 minutos, por delante de Henry, por ejemplo, de Thierry Henry, pero por detrás de Fábregas, Bergkamp y Reyes, que si no me equivoco, Reyes es el jugador de la historia del Arsenal. Sí, sí. Y de toda la Premier. De toda la Premier, fíjate, es que este dato lo sabía. Si no me equivoco, son 213 minutos por asistencia. Sí, el jugador que ha dado más asistencias por minuto en la historia. Este ratio le coloca como el 12º en toda la historia de la Premier League. Así que ya veis que las cifras de asistencias no sorprenden a nadie, las cifras goleadoras no merecen tanto la pena con Mesut Özil, pero porque tampoco era su función. Y también, en este sentido, en cuanto a su rendimiento, queríamos analizar cómo lo hizo en lo que para mí es el gran problema que ha tenido Mesut Özil en Inglaterra. Hemos tenido este debate durante mucho tiempo en esta redacción. Yo no diría que era un jugador irregular, pero sí un jugador inconsistente, aunque eso pueda parecer una contradicción, pero era un futbolista que solía rendir bien, pero en los momentos en los que, en mi opinión, los grandes jugadores, los líderes, tienen que aparecer, se demostraba que Mesut Özil no era un líder. Un ejemplo es en sus partidos contra los grandes, y es que contra el Big Six marcó 6 goles y dio 9 asistencias en 47 partidos. Fuera de casa, sus estadísticas fueron, contra el Big Six, 2 goles y 2 asistencias en 20 partidos. Además, era un futbolista que dependía mucho de jugar en el Emirates. Sí, esto es verdad, esto siempre se le ha achacado a Özil y los datos refuerzan esta idea, que era un jugador que, digamos, su escenario ideal, no sorprende a nadie, es para la mayor parte de jugadores, pero su escenario ideal era contra equipos menores en casa, pero cuando tenía que jugar fuera se le complicaba mucho, cuando jugaba contra los grandes se le complicaba mucho, era un futbolista que, en entornos adversos, pues no lograba normalmente superarlo. También, aquí de nuevo hay que hacer el mismo disclaimer, que este era un mal que tenía todo el Arsenal. Es decir, el Arsenal, aquí tendríamos que comparar con el Arsenal en global, cómo le fue fuera de casa contra el Big Six, porque yo tengo la impresión de que en esta época al Arsenal le fue muy mal contra los grandes. Y uno de los objetivos de este vídeo precisamente es ese, ver todo esto para ver, pues para un poco poner en perspectiva lo que ha sido Özil y ver hasta qué punto era por ese Arsenal, hasta qué punto ha sido algo más suyo. Hemos querido también comparar las cifras de Mesut Özil con las que tuvo en el Real Madrid. Otra vez lo mismo, Mesut Özil en el Real Madrid estaba rodeado de unos bombarderos impresionantes y de hecho en el Real Madrid encadenó 3 temporadas con 17 asistencias en una, en la siguiente 17 también y en la siguiente 13, entre 2010 y 2013. Se va al Arsenal después, pero ahí solo consigue dobles dígitos de asistencias en esa temporada fantástica 15-16 con 19 asistencias. Lo cierto es que a Özil tengo la impresión de que uno de los problemas que tuvo siempre en el fútbol inglés es el tema del físico, la intensidad,
el despliegue físico. Los clásicos finales de partido, Mesut Özil. Los clásicos finales de partido. Y de hecho hay un dato que refuerza esto, y es que desde que llegó en la temporada 2013-2014 al Arsenal, solo en dos temporadas superó los 30 partidos disputados en Premier. Es decir, que también era un futbolista que pues no logró tener nunca una gran continuidad. En fin, 30 partidos son bastantes, pero que solo logró en 2 temporadas de todas las que estuvo en el Arsenal, ¿no? Lo cual también indica que es un futbolista relativamente frágil, o que al menos le costó mucho adaptarse, si es que alguna vez lo logró, a la intensidad y a la fuerza que es necesaria en la Premier League. Y estos son otros de los puntos que aquí sí que no es achacable al club en el que está, sino que ahí se tiene que mirar al espejo Mesut Özil como jugador y darse cuenta de que, bueno, yo al final con estas cosas, luego lo hablaremos mejor, pero una de las conclusiones que saco es que Mesut Özil tenía dentro un futbolista mucho más grande del que acabó sacando al exterior. Hay algún dato también interesante al respecto, y es que quizás se nos olvida que en la 2019-2020 todavía incluso antes de la pandemia era un futbolista que jugaba para Mikel Arteta. Llegó a jugar en la temporada 2019-2020 solo en Premier League 18 partidos, pero consiguió solo 1 gol y 2 asistencias. Su rendimiento ya iba decreciendo, pero es que ahora parece que hace siglos que Mesut Özil no se pone en un partido competitivo la camiseta del Arsenal. Ahora lo hablaremos, pero en el caso de Mesut Özil yo creo que ha habido factores externos que han acabado influyendo en la decisión de apartarle del equipo, ¿no? Es decir, si antes de la pandemia jugaba, luego llega la pandemia, se niega a rebajarse el sueldo, Arteta está en un proceso de inculcar más disciplina al vestuario, de que todo el mundo haga un sacrificio, eso no sienta bien, y digamos que yo creo que en la decisión final de Arteta de apartarle definitivamente del equipo han pesado no solo cuestiones deportivas, que las hay, o sea, no digo que no, pero también yo creo que han pesado otras cosas en Arteta y en el club. Vamos a hablar precisamente de eso. Hemos hablado ya de sus cifras como futbolista, de sus cifras como el gran asistente que es, y ahora nos queríamos hacer la pregunta de si Mesut Özil es un futbolista conflictivo, porque ha tenido varios problemas desde que llegó al Emirates. Uno de ellos ya lo hemos mencionado un poco por encima, y es el tema de los partidos fuera de casa. Mesut Özil durante toda su estancia en el Arsenal se ha perdido muchos desplazamientos, y hay cifras, Ilie, que realmente reflejan que aquí había un problema que va más allá de las lesiones. Sí, hay una broma recurrente porque en toda su etapa en el Arsenal, en todos estos años en el Arsenal, solo jugó una vez en Newcastle. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Curiosamente, cuando llegó al partido contra el Newcastle, Özil no estaba disponible. La verdad es que a mí me da la impresión, igual que digo una cosa, que es que fue un poco víctima del contexto en muchas ocasiones, yo creo que también él, sobre todo a medida que fue avanzando su carrera en el Arsenal, llegó a un punto en que ya, digamos, se desentendió bastante del fútbol. Y ya, francamente, oye, si hay que jugar en casa, en Londres y tal, contra el Norwich, me va bien. Ahora, si hay que ir hasta Newcastle a pasar 3 días, a que me den patadas, oye, mira, tengo un pequeño problema en el gemelo y me lo salto. A ver, es un poco la impresión, a ver, no digo que esto haya pasado cual, hombre, pero sí que tengo la impresión de que se ha desentendido un poco del fútbol. Pero hombre, al final la broma esta que tú comentabas es que al final en Inglaterra se decía que jugaba en un radio de 100 millas. Y si se salía el partido de ese radio de 100 millas, Mesut Özil no jugaba. No sabemos las razones, no estamos dentro del Arsenal, pero ahí están los datos. Que juegues solo una vez como visitante contra el Newcastle. Y hay otro dato similar contra Manchester United, Manchester City y Liverpool. Estuvo en 7 de los últimos 18 partidos fuera de casa antes de esta temporada. Es decir, de los 18 partidos que se jugaron contra estos equipos, él estuvo solo en 7. O sea, todo apunta a que, digamos, había partidos que, pues por lo que fuera, pues no estaba disponible nunca. Así es. Vamos ahora a hablar de esos conflictos que ha tenido más extradeportivos, tanto en la selección, por lo que pasaremos brevemente, como en el caso del Arsenal. Por mencionar brevemente lo de la selección, ya sabéis que Mesut Özil acabó renunciando a la selección alemana por varias polémicas en las que él incluso llegó a considerarse víctima de racismo por parte de Alemania, el país al que él representaba, a pesar de tener raíces también turcas. Sus raíces turcas él las siente tan fuertes que llegó a hacerse una foto con Erdogan, con el presidente de Turquía, junto, recordarás, a Gundogan y a Cenk Tosun. Sí. Aquello en Alemania se tomó como un insulto por buena parte de la afición, porque bueno, Turquía no tenía unas relaciones especialmente fluidas, especialmente fuertes con Alemania, y se tomó como una provocación. Yo tengo que decir que aquí
yo cuando he vuelto además a leer sobre este tema y en su día, Mesut Özil lo que él decía es que él también se sentía un turco por sus raíces y que al final él lo que se hizo fue una foto con el presidente del país, al igual que Gundogan y con Tosun, quitando cualquier matiz político porque, según él mismo lo dijo, hubiera sido el presidente, o sea cual sea el presidente, se habría hecho una foto por ser el presidente de Turquía. Al final yo lo que opino es que, digamos, algunas de las opiniones políticas o algunas de las... es que no necesariamente son opiniones políticas, pero algunas de las tomas de posición respecto a algunos temas, pues no sentaron bien, y es una persona que, digamos, esto sí hay que reconocérselo, que pues siempre le ha dado un poco igual la reacción de la opinión pública a sus propias creencias. Él muchas veces ha considerado que, o sea, en este tema de la foto, oye, me quiero hacer la foto, me la haré, oye, que no le va a gustar a la gente, me da exactamente igual. Y lo mismo con algunas cuestiones políticas. Y además tiene el tema que él ha tomado partido por algunas causas que, digamos, no cuentan con la aprobación general del mundo occidental. Sí. Con lo cual, o que asientan mal en algunas esferas, con lo cual se ha convertido en ocasiones en un personaje incómodo para su selección, para sus clubes, para su país. Los asesores de Mesut Özil empezaron con pelo y acabaron calvos. Sí, todos, sí, esto es así. De la tensión. Hombre, les debe hacer la vida imposible. Mesut, ¿qué te dije de esto? Mantengámonos callados. A mí me da igual todo. Claro. Pero no estamos criticando eso, ¿eh? No. Él ha tomado partido en algunas causas, ahora lo comentaremos, ha tomado partido por algunas causas, que son causas que, bueno, pues digamos, no cuentan con el apoyo general o la visibilidad que otras causas, ¿no? Yo creo que si ahora un futbolista apoya a Black Lives Matter, pues en general dirán, mira, qué comprometido con la causa, lucha contra la homofobia, feminismo, bueno, en general se le aplaudirá, ¿no? En cambio hay otras causas que, oye, mira, es que esto como al Arsenal le coloca una situación incómoda desde un punto de vista político, bueno. Vamos directamente con ese tema del que os estamos hablando. Muchos, sobre todo los aficionados del Arsenal, sabréis bien a qué estamos aludiendo. En diciembre de 2019 se pronunció Mesut Özil contra el trato recibido por los uigures en China. Uigures, que he dicho uiguris. Los uigures en China, una minoría musulmana que en el país, pues bueno, no tenéis más que meteros en Google para saber cuál es la situación que hay allí y los polémicos pues, campos de reeducación que tiene allí China instalados con esta minoría. Desde China la reacción fue realmente hostil. Se procedió a eliminar partidos... Mesut hostil. Mesut hostil. Fue realmente Mesut hostil. Sí, sí. Se procedió a eliminar de la programación de partidos en la televisión al Arsenal e incluso Mesut Özil llegó a desaparecer de los videojuegos en el país asiático. Sí, claro, la toma de partido de Mesut Özil contra China por el trato a esta minoría pues levantó muchas ampollas. Entonces, para empezar, sentó muy mal en el Arsenal, porque lógicamente hay mucho dinero en China, en patrocinadores, en derechos de televisión. Entonces, en el Arsenal sentó muy bien, sentó muy mal. En la Premier sentó muy mal hasta el punto de que esta temporada hemos conocido que la empresa que retransmitía, que había comprado los derechos de emisión de la Premier League, había cancelado el contrato. Y en aquel entonces se barruntó la posibilidad de que uno de los motivos por los cuales dejó de pagar y rescindió el contrato y generó un agujero enorme en la Premier League, porque imaginaros vender los derechos a China por una fortuna y que de repente te digan, ¿y que no nos lo vamos a seguir pagando? Tuvieron que buscar a la carrera otra persona que retransmitiera, otra empresa que retransmitiera los derechos, retransmitiera los partidos, perdiendo mucho dinero. Y una de las cosas que se había dicho es, parece que no ha sentado bien el tema de Özil. Esta es una de las cosas que no fue el tema único, se nos cancelaron el contrato por el tema de Özil, pero digamos que se comentó el hecho que no había sentado bien en China este tema. Tanto la Premier League como el Arsenal marcaron claramente distancias con la posición de Mesut Özil y no le ofrecieron ningún tipo de apoyo. Pero aquí me parece muy interesante una reflexión que hace el New York Times, porque más tarde la Premier League y el Arsenal sí se posicionaron claramente y sin ningún problema a favor de iniciativas como Black Lives Matter o el rechazo contra la violencia policial en Nigeria. Hay una frase textual que hemos querido rescatar de este artículo del New York Times que dice así: parece que el error de Özil no fue hacer una declaración política, sino haber elegido el tema equivocado. Y claro, me parece que va exactamente al centro de la diana. Sí, es justo lo que comentaba yo, ¿no? Es decir, hay causas
digamos que son fáciles de apoyar porque no te cuestan dinero, ¿no? A la Premier League, pues colocar aquí Black Lives Matter y decir a los jugadores que hinquen la rodilla antes de los partidos te genera una publicidad positiva y no te genera ninguna pérdida económica, pero en cambio posicionarte sobre un tema político en China pues provoca que los derechos de televisión valgan menos, porque no hay gente dispuesta a pagar por los derechos, y que puedas perder patrocinadores, con lo cual ahí sí que pues ya no les gusta. Sí, esto también le ha pasado a la NBA, recordarás aquella historia que te contamos sobre los Houston Rockets y su general manager también hablando al respecto, así que bueno, ya vemos que esto es un poco por poner todo en contexto, claro. Porque a veces se puede pensar que la que lió Mesut Özil, bueno, Mesut Özil no necesariamente por decir lo que piensa tiene que ser catalogado como un futbolista conflictivo. También otro de los grandes conflictos que tuvo, esta es su renovación millonaria en la era final de Arsène Wenger, llega la pandemia mundial y el Arsenal pide una reducción de sueldo a todos sus futbolistas para poder afrontar esas dificultades económicas. Mesut Özil fue uno de los 3 miembros de la plantilla que no aceptaron esa reducción salarial, pero Mesut Özil dio sus razones y explicó por qué no lo quiso hacer. Y aquí, bueno, hay 2 maneras de verlo, hay 2 maneras de explicarlo, pero no me parece que la manera de verlo de Mesut Özil sea demonizable, si es que existe la palabra. Para empezar, ya en general la plantilla del Arsenal no estaba muy por la labor. Lo que pasa es que al final les presionaron, Arteta les convenció, Arteta en este sentido se alineó con el club, les dijo, oye, tenéis que ayudar porque yo me lo voy a rebajar también, porque estamos en una pandemia, tenemos dificultades, etcétera, etcétera. Y Özil, que es un tipo que, si algo se le puede decir, es que tiene bastante personalidad y mucho carácter, dijo, oye, yo no me voy a rebajar el sueldo si no tengo garantías de qué es lo que va a hacer luego el club. Porque qué tal que yo me baje el sueldo, pero luego despidan de todos modos a empleados y nos gastemos, o se gasten un dineral en fichajes. Es decir, yo me lo rebajo. Ahora, si es para realmente ayudar, que de hecho luego ¿qué pasó? Acabaría pasando todo. Porque a pesar de la rebaja a los futbolistas, acabaron despidiendo a más de 50 personas, punto 1, y punto 2, él sí que con su dinero, cuando despidieron a la persona que estaba debajo del disfraz de Gunnar Saurus, él sí que ahí puso su dinero y se comprometió a pagar su sueldo. Es decir que, a tenor de los hechos... Sí, bueno, que puede ser parte también un poco del pulso con el club y demás. Sí, pero que a tenor de los hechos da la impresión de que efectivamente no era tanto un problema de dinero, era un problema de desconfianza con la directiva respecto a lo que iban a hacer. Sí, y luego, hombre, ahí están las cifras. Pagaron, por ejemplo, la cláusula de Thomas Partey. Y esto... Pagaron la cláusula de Thomas Partey y, por ejemplo... bueno, el salario de Willian. Claro, la cláusula de Thomas Partey, que eran 50 millones, creo que eran, y al despedir a más de esos 50 empleados, se ahorraron 3 millones al año. Y Thomas Partey costaba 50. Claro. Entonces, claro, yo entiendo que Özil dijera, es que no me fío de estos tíos. Aquí, lógicamente, os queremos dar también la versión del club, que también existe. Y por parte del club, lo que dijeron es que necesitaban, independientemente de liberar esa masa salarial, necesitaban invertir para asegurar la salud a largo plazo del club. Esto lo dice literalmente. Bueno, son 2 formas de verlo. Yo creo que al final, hablando de la reducción en el presupuesto, que es cargarte a esas 50 personas, y luego ese tipo de traspasos a ese nivel, me parece que con otras cifras tragaría un poco más con esa versión. Con esas cifras que presenta el Arsenal no estoy tan de acuerdo y quizá puedo alinearme un poco más con Mesut Özil, aunque tampoco creo que ninguna de las 2 posiciones tenga la verdad absoluta. Por último, queríamos terminar también con otro apartado del carácter de Mesut Özil, que es su relación con los entrenadores. Con Arsène Wenger nunca tuvo especiales problemas y es que además... No, de hecho Wenger le hablaba y él es el que le renueva. Sí. De hecho Wenger decide no renovar a Alexis y sí, o a Ramsey, y en cambio sí decide renovar a Mesut Özil, y de hecho es un poco... acaba siendo un regalo un poco envenenado para sus sucesores. Una vez que Arsène Wenger ya se retira de su puesto como entrenador del Arsenal,
entra Unai Emery y después ya de entrenar al Arsenal, después de marcharse del club, Unai Emery es entrevistado al respecto y dice de Mesut Özil, palabras literales, textuales, que era un futbolista que no estaba suficientemente comprometido. Claro, luego ves lo que pasa con Mikel Arteta y de nuevo podemos ver que es un futbolista que más allá de los líos que ha podido tener con el Arsenal a nivel contractual, que Arteta esté alineado con la directiva, aquí es donde quería hacer un poco esa distinción. Por un lado, el Mesut Özil que hace ruido, a veces creo que se magnifica demasiado lo que ha hecho porque es un tipo que simplemente ha usado su libertad de expresión para decir lo que le da la gana, pero también creo que es ciertamente criticable a nivel de vestuario, simplemente un ambiente algo díscolo y algo difícil de manejar. Sí, yo por lo que tengo entendido, hay personas cercanas a Emery y Arteta que así me lo han contado. Por lo que tengo entendido, Özil vivía muy bien con Wenger. Vivía muy bien con Wenger porque, bueno, pues porque los entrenamientos pues eran con balón y bueno, y se lo pasaba bien, y luego Wenger, digamos, no le exigía un enorme trabajo, por ejemplo, defensivo, un gran sacrificio en los partidos. Sin embargo, cuando llega Emery y luego Arteta, claro, le exigen un nivel de compromiso y un nivel de trabajo que Özil pues ya no estaba... ¿Dónde estarse, chavales? Claro, estar? Entonces él dijo, y entonces ahí se produjo una ruptura, él vivía muy bien, se llevaba muy bien con Wenger, y sobre todo que, como digo, Wenger no le decía, oye, tienes que bajar 70 metros corriendo a tapar al lateral, ¿no? Cosa que Emery y Arteta pues sí le exigían, ¿no? Un trabajo que ahí sí que, en este sentido, me alineo más con los entrenadores, ¿no? Decir, oye, yo soy el entrenador y el sistema es este y tu trabajo es este. Y Özil ya no estaba dispuesto a esto, Özil ya estaba para ahí, no, yo juego la media punta, a mí me pasas el balón y yo hago mis cosas de media punta, ¿no? Y estoy para hacer estas. Para hacerme chulo. Claro, pero ya no estoy para estas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí que creo que ahí hay un antes y un después en la carrera de Mesut Özil, antes de la marcha de Wenger y después. Para terminar este vídeo, la pregunta que nos hacemos nosotros y que también nos trasladamos a vosotros para que hablemos en comentarios es, en primer lugar, ¿Mesut Özil ha sido en el Arsenal todo lo que podía ser como jugador? Además es que a lo mejor es que esperábamos más de lo que en realidad podía ser según su potencial, o es que nunca alcanzó ese potencial. Y luego, toda esta mala situación que se acabó generando, ¿es culpa del Arsenal o es culpa de Özil? A ver, yo creo que hay una cosa que estaremos todos de acuerdo, que es evidente, que es que Mesut Özil podría haber sido mucho mejor futbolista o podría haber hecho mucha mejor carrera en el Arsenal de la que ha acabado haciendo. Yo lo veo... Porque el talento bruto lo tenía. Yo a Mesut Özil, desde que lo veía en el Real Madrid, lo veía un potencial, no sé si de Balón de Oro, pero sí en el caso de la Premier, jugador del año para la PFA. Sí, absolutamente. Entonces yo ahí estaremos todos de acuerdo que él no quiso, no pudo, no sé qué pasó, pero no explotó todo su potencial. Esto es un hecho. O sea, Özil tenía el talento para ser un Bruno Fernández y un Kevin De Bruyne, y yo creo que no ha llegado ahí. Özil tenía el talento con el que muchísimos futbolistas profesionales de élite sueñan, sueñan, pero que no consiguen compensar con su gran carga de trabajo. Y en cambio Mesut Özil esa balanza nunca lo supo equilibrar. Entonces ese talento no lo llegó a explotar, y eso es absolutamente achacable a él, a no haber trabajado suficiente, a estar más interesado en otras cosas, a lo que sea. Y luego hay una parte, que ya la hemos comentado también, que es achacable al club, ¿no? Es decir, que él también ha vivido unos años muy difíciles en el Arsenal. Y de hecho, cuando repasas, dices, oye, ¿qué jugadores se han ganado el estatus de leyenda desde que en los 5 años previos a Wenger y los 5 años posteriores? Pues es que prácticamente no hay. ¿Por qué vas a decir Ramsey? Ramsey también tuvo unos bajones de rendimiento. Lo único que estuvo bien fue Van Persie en sus 2 últimos años, y se acabó yendo al Manchester United. Sí. Es decir, que en este sentido han sido años muy difíciles para el Arsenal en general, ¿no? Yo creo que también ha sido víctima. Respecto a su salida, esta salida tan amarga para todas las partes, bueno, yo creo que hay un poco para todos, pero quizás es más culpa de Özil. Yo tengo constancia también de que Emery intentó recuperarle, y estoy seguro de que a Arteta le dijeron, oye, este tío tiene contrato, gana una fortuna, e intentó recuperarle, y lo dejaron por imposible. Es que es dejarlo fuera de la lista de Claro, Premier, entonces yo creo que lo dejaron por imposible. Hombre, a mí lo de dejarle fuera me parece un gesto muy feo. Francamente, un gesto muy feo. Que a un futbolista profesional, independientemente de que sea el que más ha ganado en la historia de tu club, de dinero, dejarle fuera, no inscribirle, o
sea, me parece súper cruel y me parece que... Extremo, ¿no? A menos que algún día cuenten si hizo alguna barbaridad dentro del vestuario, me parece... O sea, dejar a un jugador no inscribirlo, o sea, dejar a un jugador profesional sin jugar, me parece muy límite. Bueno, yo simplemente ahora que ya veo que la carrera de Özil se va al Fenerbahce, mi reflexión final es esa. Hay muy pocos futbolistas en mi vida que haya visto tan diferentes al resto como Mesut Özil. Y por eso me da mucha pena ver que nunca ha llegado a ser lo que, no sé si en otro cuerpo o en otra cabeza o en ambos, podría haber llegado a ser ese talento si explota. Pero, bueno, al menos nos quedamos con imágenes icónicas. Aquel gol al Ludo Goretz, recordarás, ese que regatea al portero con un sombrero a dos defensas amagando, tal. Creo que es el mejor gol que ha marcado. Gran jugador, gran esos jugador. Pases imposibles que nadie más veía. Una pena, porque nos hemos perdido años muy buenos de verle. Sí, sin duda, sin duda. Así que nada, muchachos, ahora os esperamos a vosotros en comentarios para que nos deis vuestra opinión también sobre este tema, sobre Özil, sobre el Arsenal, sobre quién más pesa esa responsabilidad de no haber sacado lo mejor de Özil en el Emirates Stadium, cuáles son vuestros recuerdos de su paso por los Gunners, y si os ha gustado el vídeo tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa. Nosotros no nos vamos a ir al Fenerbahce, nosotros nos quedamos en la Premier League, os lo prometemos. No ni al Fenerbahce ni a Andorra. No tenemos nada que hacer ahí, en Andorra tampoco tenemos nada que hacer, ni en dónde más no tenemos nada que hacer. San Marino. En las Islas Sandwich no tenemos nada que hacer porque el otro día vi que están despobladas. No me digas. Sí, sí, sí. Fíjate. Son 2 trozos de piedra ahí que están, ¿sí? Pero como los reclaman no sé qué país, pues no sé, incluso son de Gran Bretaña. Pero bueno, pues ¿quién quiere Islas Sandwich? Además creo que hace un frío y un viento de locos. ¿Sí? Donde no hace ni frío ni viento es en la membresía de la media inglesa, que ahí estáis súper calentitos y a cambio de ventajas exclusivas fresquísimas. Y además en la mediainglesa.shop, en la tienda de la media inglesa, tenéis un montón de productos chulísimos. Nos vemos en el próximo vídeo.